Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Hoy vamos a ver un poco del Imperio Romano. Es algo global sobre el Imperio Romano. Es lo que vamos a ver hoy. Y primeramente Dios, vamos a ver muchas citas bíblicas que nos hablan sobre los reyes, sobre los gobernantes de esa época de Jesús. Así que no se lo pierdan. Bienvenidos, bienvenidas. Dios con nosotros y Dios con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Buenas gracias a Dios. tardes, profesor. Buenas tardes, Almadelia. Buenas tardes, Ángela. Buenas tardes, Brenda. En un momento vamos a comenzar todo, ¿sale? Nomás, Ok. nomás dejen, las voy acomodando aquí para las que quieran luego que las vean en todo el mundo, porque primeramente Dios, luego estos videos van a andar circulando. Ya cuando a alguno de nosotros, de los que participamos, no, nos beatifiquen y nos canonicen. ¿Dónde aprendieron todo eso? Desde la palabra del Señor Jesús. Es lo que vamos a empezar hoy a ver. Vamos a ver un poco del Imperio Romano. Era un imperio muy poderoso que sabía cómo someter a los otros pueblos. Y la gente nomás veía a los soldados romanos y la gente corría. No le hace que ya estuvieran dominados, porque a los romanos, si ellos querían, como tú eras su esclavo, te decía, llévate cargando, no sé, mis bolsas del mandado ahorita en la actualidad, y tú te las tenías que llevar cargando una milla, y caminando, y él bien a gusto en su caballo, en su carreta. Y por eso nuestro Señor dice, si te hacen caminar una milla, camina dos con él. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios y estamos para servir a los demás. Y acuérdense que el amor lo transforma todo. Eso es ir conociendo a la persona del Señor Jesús. Ya llegó también Alejandra, Adriana Hernández, Alejandra Dorantes, bienvenidas. Y pues vamos a empezar como a Dios le gusta que empecemos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Ay, Gracia, Madre de Misericordia, en la vida En y la el vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. en nombre del Padre, del Padre. Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué les parece si empezamos con nuestras citas bíblicas? A las que les tocaron las citas bíblicas, no sé si se dieron cuenta que habla sobre Herodes, sobre los emperadores de esa época. Y, Sí. y, y esto es para ponernos en el contexto del texto. A bueno, ahora no llegó Lupita Pinzón ni Rebeca primero. Vamos con Ángela, a Marcos 6, 14, 16. Por favor, Ángela. ¿Nos puedes ayudar con tu cita bíblica, Ángela? sí, sí, maestro. Gracias. Ya. Ay, perdón, sí, profesor. No, está bien. Eh, Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúa en las fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los demás profetas. Al enterarse, Herodes dijo, aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Ángela. El rey Herodes, este es el hijo ya. Hubo otro Herodes, Herodes el Grande, pero cuando murió Herodes el Grande, el reino que él tenía se dividió en tres partes.
con sus hijos, con Felipe o Filipo, con Herodes y con una de sus hijas. Dividieron lo que era de Jerusalén y cada uno de ellos gobernaba. Y a Herodes Antipas le tocaba gobernar ahí en Galilea. Miren, el pueblo israelita está dividido en tiempos de Jesús en tres zonas. En el norte, Galilea. En el centro, Samaria. Y en la parte del sur, Judea, donde estaba la ciudad santa de Jerusalén. Eso es lo que, como estaba dividida y donde vivía Jesús, que era la parte del norte, que era Nazaret, ahí le tocaba pagar los impuestos a la familia del Señor Jesús, le tocaba pagar los impuestos ahí con Herodes. Y también vamos a ver que Jesús también tenía que pagar el impuesto al templo. Pues imagínense, todos los impuestos y no por eso nuestro Señor indica que debemos de pagarlos. Y luego San Pablo en la carta a los romanos nos dice que debemos de pagar los impuestos, que debemos de ser buenos ciudadanos, que si somos buenos cristianos, debemos de ser buenos cristianos en todas las partes de nuestra vida, no nomás a la hora que rezamos. Bueno, la inquietud de Herodes era esa, porque él mandó matar a Juan Bautista y decían que había resucitado. Tenía tanto carisma Juan Bautista que nosotros escuchamos que ahora en la Navidad, cuando estuvimos escuchando esos textos, que le preguntan, ¿eres tú el que ha de venir? Y dice, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías ni el profeta? Pero imagínense para que desde Jerusalén fueran al río a Jordán, del lado del sur, donde bautizaba Juan Bautista, iba mucha gente, muchísima gente. Algunas personas dicen que tenía más seguidores que Jesús, Juan Bautista. Ya luego, ya luego la figura de Juan Bautista fue disminuyendo cada día más. Así que pidámosle al Señor ir conociendo cada día más a estos personajes, porque recuerda que cada personaje somos tú y yo, y debe de interpelar nuestra vida. La mayoría de nosotros vemos y escuchamos la Sagrada Escritura como espectadores desde lejecitos, así cuando ustedes van al teatro y se quedan así y ay, qué bonito y aplaudimos y sí, pero no, lo importante de la Sagrada Escritura es que tú y yo asumamos a un personaje primero, luego después de asumir a cierto personaje que nos identificamos con él, luego ya nosotros empezamos a querer asumir la persona de Jesús en nuestra vida, a pensar como Jesús, a actuar como Jesús. Muchas personas somos como Herodes, que nomás queremos como el asadón, puro para acá y nada para allá. Muchas personas somos como Pilatos, que no nos gusta comprometernos con nada y nos lavamos las manos ante el dolor del otro. Muchas personas somos como Pedro, como San Pedro, así acelerados, personas que le decimos al Señor, te amo con todo mi corazón, y cuando se vienen las cosas difíciles, no, yo no lo conozco. O a veces muchos somos como Juan el Evangelista, personas calladas que meditan la ley del Señor de día y de noche en su corazón, y lo único que haces es recargarse en el divino costado abierto de nuestro Señor Jesús. Por eso a todas es importante que nosotros vayamos escuchando todos los personajes. Por ejemplo, fíjense, este domingo, si Dios quiere, el Señor Jesús nos va a decir que el reino de los cielos está llegando, arrepiéntete, conviértete y cree en el Evangelio. Y más adelante dice que Jesús curó a muchas personas. ¿Por qué? Porque por sus llagas hemos sido sanados. Y ahí en esos enfermos, nosotros nos tenemos que identificar de qué estoy enfermo, del alma, del cuerpo,
de mi economía, de que estoy enfermo. Y vamos a decirle al Señor Jesús que nos cure. Entonces vamos al siguiente, a la siguiente lectura, por favor, que es Lupita Pinzón, que le tocó Lucas 3, 19, 20, y está en silencio. Lupita, ¿nos puede ayudar al quitar su micrófono y con la lectura, por favor? Buenas tardes a Sami, que también ya llegó, y Lupita fueron las que llegaron ahorita, ¿sale? Y Margarita, también vi que Margarita llegó. Lucas 3, del 1, no, del 19 al 20. Gracias. Un versículo. Habla, Señor, Que tu siervo escuche. escuche, Abre, Señor, mis labios y mi y mi boca boca. proclamará tu alabanza. Dice, pero ¿cómo reprochará al virrey Herodes que estuviera viviendo como aprovechará, dice aquí, no, perdón, reprochará, pero como reprochara al virrey Herodes que estuviera viviendo con Herodías, esposa de su hermano, y también por todo el mal que cometía Herodes, no dudó en apresar a Juan, con lo que añadió otro crimen más a todos los anteriores. Palabra del Señor. Gloria a ti, No, Señor Jesús. no, Muchas gracias, Lupita. Mire, Gracias. Juan Bautista, como todo buen profeta, anuncia y denuncia lo que está mal. Y a Herodes le gustaba que Juan lo hiciera recapacitar, pero a veces las personas estamos tan imbuidos en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, en las cosas del demonio, que sí nos sentimos así como interpelados un poquito sobre la palabra de Dios, pero pues mejor ya no escuchamos la palabra de Dios. Y entonces, si tú y yo no escuchamos la palabra de Dios, no vamos a poder conocer a la persona de Jesús real y verdadera, presente en tu vida. Recuerda que nuestro curso es ese, conocer profundamente al Señor Jesús, contemplarlo, aprender dónde encontrarlo, aprender a saber escucharlo. Decía San Ambrosio, esto está en un documento que se llama Dei Verbum, que se escribió en el Concilio Vaticano II. No recuerdo el número, pero son 26 números. Ustedes lean los 26 números de la Dei Verbum para que sepan cómo se lee la Biblia, cómo se interpreta. Y ahí los obispos que hicieron este documento ponen una frase de San Ambrosio que dice: el día que leamos la Sagrada Escritura con atención, con constancia, con perseverancia, volveremos a platicar con Dios como Adán platicaba con Dios en el paraíso. Y la base es esa, conocer la palabra de Dios. Y por eso les comentaba al principio, es irnos identificando con cada personaje. San Ignacio de Loyola decía que es el que me enseñó a discernir las cosas de la vida, las cosas del mundo. Decía San Ignacio de Loyola que cuando él estuvo enfermo, que le cayó una bala en un pie y tuvo que estar acostado, él era un soldado y no había nada que leer, él quería leer cosas de estrategias para ganar las guerras y eso, y lo único que había era vidas de santos y las empezó a leer, las va leyendo y ya se acabaron, y luego le traen un evangeliario con los Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los empieza a leer, y cuando veía y leía a algún santo decía: yo quiero ser como San Francisco, yo quiero ser como ay, se me fue el nombre. Todos los que fue leyendo, él quería ser como ellos, pero cuando leyó los 4 evangelios dijo: yo quiero ser como Cristo. Y ser como Cristo, queridos hermanas y hermanas, es amar como Dios me ama. No juzgar, siempre perdonar y tratar al otro como yo quiero que él me trate a mí.
Si yo quiero que las demás personas me traten bien, pues voy a tratar de tratarlas lo mejor posible. Y entonces empezamos a vivir como Cristo. Vamos a ir a otra cita con Almadelia. Almadelia, por favor, nos ayudas con tu cita bíblica que es Mateo 14 del 1 al 5, por favor, Almadelia. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Del Santo Evangelio según San Mateo, la muerte de Juan Bautista. Por aquel tiempo, la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes, y dijo a sus servidores: Este es Juan Bautista. Juan ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan. Lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, porque Juan le decía: la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Almadelia. Se fijan, Por aquí nada. aquí aparece otro personaje. La esposa de Filipo, la mujer con la que vivía este Herodes, Herodías. Y a veces nomás habemos muchas personas que andamos buscando el mal de los otros porque nos estorban en nuestros proyectos. Y el proyecto es porque, pues, de Herodías se fue con Herodes porque Herodes tenía más poder. Ya luego ustedes cuando puedan a leer, se llama Las Antigüedades Judías de Flavio Josefo. Son 3, 4 libros, no sé si todavía están en el internet. Y ahí nos cuenta toda esta historia de tiempos de Jesús, que es lo que de lo que estamos viendo nosotros. ¿Tú también te pareces a Herodes? A Herodes que se deja influenciar por los demás. ¿Dejas que otros tomen tus decisiones? Si tú y yo tenemos claro cómo vivió Jesús, cómo es Jesús, si lo tienes presente en tu vida, le vas a preguntar siempre a él, ¿qué haría Jesús? A ver, Señor, ¿qué te parece? Y ahí lo vamos conociendo. Y acuérdense que dice en el libro de Job, Señor, antes te conocía de oídas, pero hoy mis ojos te han visto. El objetivo que el Espíritu Santo y el Señor me puso al preparar este programa, este curso, como gusten llamarlo, esta clase, fue eso, que conozcamos bien al Señor Jesús, que no lo conozcamos de oídas, que lo conozcamos frente a frente. Y conocerlo frente a frente es paso a paso. Primero conocemos su historia y luego nos vamos a encontrar con él. ¿Dónde nos encontramos con él? En cada cita bíblica que nosotros escuchamos, ahí Dios nos está hablando, ahí el Señor Jesús nos está hablando. ¿Por qué les digo Dios y Jesús? Porque Jesús le dice en el Evangelio de Juan a uno de los discípulos, ¿cómo dices que muéstranos al Padre y eso te basta? El que me ve a mí ha visto al Padre. ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Cuando nosotros conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Y cuando conocemos al Padre y a Jesús, viene la fuerza del Espíritu Santo a nuestras vidas. Vamos con la siguiente lectura, por favor, Samantha. Te puse una lectura, Sammy. No sé si tengas tu Biblia ahí a la mano, que es Mateo 27 del 1 al 2. Mateo 27 del 1 al 2. Gracias. Mateo. Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de matar a Jesús. Lo llevaron atado y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Samantha. A ti, profesor. Vean ustedes, aparece más personajes. Y a veces, ¿cuántos de nosotros no nos queremos quitar de encima al Señor Jesús? ¿A qué me refiero?
a que el Señor nos dice que amemos y nosotros estamos bien enchilados, enojados con alguien y pues cuál que amarlo, ni que la fregada. Ahorita le voy a poner en toditita acá a ustedes saben que en México se usan muchas palabras fuertes, la mayoría de las personas las usamos, los queremos fregar, como que hay que amarlos si me hizo esto, si me hizo aquello. No, tenemos que aprender del Señor Jesús. Tenemos que ser humildes para aceptarlo a Él. Por eso, en las primeras lecturas que hemos leído, a que el Señor nos ha ido dando a todos, dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, porque esa es tu voluntad. Mateo 11, 25 al 27. Pidámosle al Señor esa sencillez. Acuérdense que solamente la gente sencilla conoce al Señor. Las personas arrogantes como Memo, creídas como Memo, es difícil que conozcan al Señor. No se crean, no, yo trato de evitar todas esas cosas. A veces se me sube el apellido de un de repente, pero luego volteo a la cruz del Señor y digo, híjole, perdóname, cuate. Tengo que ser humilde en el servicio al otro. Vamos a la siguiente lectura y aparece Pilatos, el que se lavó las manos. ¿Cuántos de nosotros? Una pequeña reflexión sobre Pilatos. ¿Cuántos de nosotros somos como Pilatos ante el dolor del otro? Nos lavamos las manos. Que porque no tengo, que porque no puedo, que porque voy corriendo, etcétera, 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 etcétera. Hace un momento tengo un amigo de los que, de las personitas que pasan aquí por casa y yo iba rápido, porque tenía que regresarme al programa y empezar a pedirle al Espíritu Santo que me ilumine para que lo que ustedes reciban sea de parte de Dios, toda la palabra de Dios. Iba muy a prisa y vi a un amigo que recoge sus cartones y todo y siempre me gusta dispararle un refresco. Y dije, ahora no, hasta me crucé de la calle. Dije, tengo que llegar rápido, si no, no voy a poder. Metí el freno, iba caminando y ya me atravesé. Él vio que me hice guaje y que me pasé para el otro y ya nomás agachó la cabeza. Y ya le saludé, le digo, amigo, discúlpeme, voy corriendo. Pero mire, aquí está lo de su refresco, que Dios lo bendiga. Y ya se sonríe y me dice, que Dios te bendiga a ti, que Dios te lo pague. Dice, pensé que ibas muy a prisa, por eso dije, y ahora mi amigo va corriendo. Aquí está. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo le haría Jesús? Vamos a la siguiente cita de Carmelita. A Carmelita Ramos le tocó Mateo 17, 24 al 27. Carmelita Ramos, ¿nos ayudas, por favor? Sí, con gusto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice, el impuesto para el templo. Al volver a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobran el impuesto para el templo. Le preguntaron, ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Pedro respondió, claro que sí, y se fue a casa. Cuando entraba se anticipó Jesús y le dijo, dame tu parecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuesto o tributo a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de la familia? Pedro contestó, los que no son de la familia. Y Jesús le dijo, entonces los hijos no pagan. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa y eche el anzuelo. Al primer pez que pesques, ábrele la boca y hallarás en ella una moneda de plata. Tómalo y paga por mí y por ti. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Carmelita. Vean los impuestos que Jesús también pagaba y Jesús era una persona muy correcta. ¿Sale? Un hombre de una sola pieza. Así como nuestro Señor le dice a Natanael, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez, o sea que es derechito para todo. Jesús era así, derecho para todo, sin desviarse del camino ni a izquierda ni a derecha.
Dice la palabra de Dios en el libro de Josué. A Moisés, Yahvé le dice a Moisés y a Josué, no te desvíes de mi camino ni a izquierda ni a derecha, permanece firme por el camino de Dios y serás feliz. Ahorita en el mundo nos invitan a que ya no hay blanco o negro, hay grises, vivimos en grises, ya no hemos tomado la decisión determinante de ser de Cristo. En ratito somos de Cristo, en ratito somos del mundo, en ratito somos del demonio, en ratito somos de la carne, según como se vaya presentando la oportunidad. Pero Jesús era persona de una sola pieza. Primero porque fue educado con la palabra de Dios. Cuando nosotros nos educamos con la palabra de Dios, solito uno cuando se equivoca dice, sí, ya la regué en esto. Tranquilo, errar es humano, pero permanecer en el error es diabólico, dice San Agustín. Bueno, ya me equivoqué, pues voy a enderezar. Pero vean cómo Jesús paga el impuesto. Y no nomás paga por él, paga por Pedro. Porque Pedro fue el que lo metió al Señor en esas arengas, en ese momento. Porque sin preguntarle a Jesús, le dice, sí paga. Nosotros no podemos contestar en la vida por otras personas. Por la única vida que podemos contestar es por la nuestra, por nuestros pecados, por la gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos a regresarnos ahora con Margarita. A Margarita le tocó Mateo 2 del 1 al 6 y volvemos a ver más personajes que eran los jefes de Roma. Adelante, Margarita, por favor. Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, en tiempos del rey Herodes. Por entonces unos sabios de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se alarmó y con él toda Jerusalén. Entonces convocó a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le respondieron, en Belén de Judea, pues lo dejó escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las ciudades principales de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Margarita. No, Ahí tenemos de vuelta a Herodes el Grande, ese es Herodes el Grande. Y vean dónde consultan, dónde podemos encontrar al Señor. En la Sagrada Escritura. Por eso el rey les pregunta a los biblistas, a los que saben leer la Biblia en tiempos de Jesús, que era la Torá. Luego buscan al profeta Miqueas y ahí encuentran en el capítulo 5, versículos del 1 al 3, dónde iba a nacer el Mesías. Y ya va y le dicen a Herodes. Pero acuérdense que Herodes se lo quería escabechar, porque nada más él era el rey. Herodes el Grande mató a uno de sus hijos que quería proclamarse rey. Fíjense nomás cómo era Herodes el Grande. Y estos personajes nos ponen a los escritores sagrados que se llaman agiógrafos en griego. ¿Para qué? Para que tú y yo nos reflejemos en ellos. Ay, qué malo es Herodes. Abusado, mi Memo, porque así ha de ser tu corazón. Y en cambio, cuando aprendes como Jesús a ver lo bueno del otro, con el asunto ahorita de Natanael que les comentaba, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. ¿Se fijan? Cada quien damos lo que tenemos y por eso en el Evangelio de Mateo dice nuestro Señor, de lo que está lleno el corazón, de eso habla la boca, de lo que está lleno la mente. El corazón en la Sagrada Escritura es tu pensamiento, es tu raciocinio. ¿De qué está llena? ¿De qué estamos llenos? Nuestra mente. Ya nomás nos falta una cita más, que es Ale Dorantes,
A ella le tocó Lucas 2 del 1 al 5. ¿Nos ayudas, Ale, por favor? Claro que sí. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todo, pues empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, porque era descendiente de David. Ahí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Jesús. Señor A Jesús. ti, Señor Jesús. Gracias, Ale. ¿Cuántos personajes no vimos ahorita en estas ocho citas bíblicas que si nosotros sacáramos los versículos que son, yo no sé, han de ser como 100 versículos los que leímos entre estas ocho citas bíblicas, y a lo mejor estoy exagerando. Yo creo que como 70 versículos fueron los que leímos, pero nos presenta personajes y lo que vamos a ver hoy, históricamente, vamos a ver el Imperio Romano y vamos a ver los caminos de Roma. Eso es lo que sigue a continuación. Ahorita, ¿ustedes se identifican con alguno de estos personajes? También leímos los Reyes Magos, pues qué bueno que nos identifiquemos con los sabios de Oriente, que somos los que le damos al Señor nuestro oro, nuestro incienso, nuestra mirra, que estamos al servicio de los otros. Pero ¿a poco no es cierto que a veces podemos ser Herodes, a veces podemos ser Pilatos, a veces podemos ser las autoridades judías que eran los saduceos, los fariseos, el sumo sacerdote, que fueron los personajes que fuimos tocando? O qué bueno que tú y yo seamos María y José, nuestra Santísima Madre y el Señor San José. Y luego en el centro, por eso la cita bíblica fue la última ahorita, la de Alejandra, perdón. Jesús ahí en el pesebre. Conozcamos a ese Jesús. Abracemos al Señor Jesús. Antes de ir a las cosas técnicas, a las cosas históricas, te invito que cierres tus ojos ahí, empecemos a inhalar, a exhalar, cada uno de nosotros, y vamos a pedirle al Señor Jesús que nos abrace con su bendita paz. Y está el Señor Jesús vivo y resucitado ahorita ahí en tu hogar, porque empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a pedirle al Señor Jesús que nos dé la gracia de besar sus benditas llagas. Y te invito a que te pongas de rodillas aquí con tu imaginación, o si puedes ponerte de rodillas ahí donde estás tú. Y vayamos a besar primero la llaga bendita de su pie derecho de nuestro Señor Jesús. Y le vamos a pedir que nos dé su paz y que nos dé el perdón por las veces que le hemos fallado, y que nos dé la gracia de ser mejores cristianos, de ser mejores esposas, de ser mejores hijas, de ser mejores amigas, de ser mejores en todo lo que hacemos. Besemos su bendita llaga y ahora besemos la llaga de su otro pie. Y en esta llaga pidámosle a nuestro Señor Jesús que nos dé la gracia de, así como estamos de rodillas, así todos los días escuchemos su bendita palabra, y que nos comprometamos con la gracia de Dios a leerla, a estudiarla y a ponerla en práctica. Y dale un beso ahí en su otro pie a nuestro Señor Jesús. Ahora te invito a que veas sus benditas manos que extiende nuestro Señor Jesús, y tómale la mano, y ahí en su muñeca donde tiene la llaga de su mano derecha, donde tiene su llaga en su muñeca, dale un beso. Dale un beso porque el Señor te quiere mucho, y esa llaga la padeció para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Dile: Señor Jesús, perdón por las veces que te fallo. Señor Jesús, ayúdame a ser una persona que lleve la paz a los demás. Y ahora te invito a que tomes su muñeca de su mano izquierda,
Y acuérdate que el pueblo judío escribía con la mano izquierda. Y vamos a pedirle al Señor que escriba nuestro nombre en el cielo, en el libro de la vida, como dice el libro del Apocalipsis. Que el Señor Jesús en este momento ponga a cada uno de nuestros seres queridos ahí en el cielo, en la eternidad. Nuestros abuelos, si ya murieron, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros amigos que ya se fueron. Y ahorita con su bendita llaga nuestro Señor ponga sus benditos nombres y también el de nosotros. Y el Señor Jesús nos da la oportunidad de poner nuestros nombres en oro. Y este oro va a ser en la medida que tú y yo dejemos transformarnos por Cristo. Que podamos decir, como era la primera tarea para ustedes, a decir, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Ahora te invito a que abraces a nuestro Señor. Abrázalo y ponte ahí del lado de su divino costado y ve cómo emana este calor, esta fuerza del amor de Dios. Y dale un beso ahí en su bendita llaga y observa este corazón que arde, este corazón que ama, que nos ama tanto, que no está siendo amado, como decía una santa. El amor no está siendo amado. Y dile, yo quiero amarte, Señor Jesús. Yo quiero conocerte y quiero servirte. Danos esa gracia. Y ahora voltea así aquí con tu mente, con tu imaginación. Suelta a nuestro Señor Jesús, tómalo de la mano y ve que ahí está nuestra Santísima Madre, la Madre del Dios por quien se vive. Y nos dice, hagan lo que mi Hijo les dice y tendrán felicidad en esta tierra y la vida eterna cuando descansen allá. Y ahora te invito a que me ayudes a repetir, en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Jesús sacramentado, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un principio, ahora y siempre, por Los siglos siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la En muerte, la vida y en ampáranos, la Gran muerte, Señora. ampáranos, Gran Señor. Señor. Miren, estos ejercicios son contemplar. Poco a poco vamos a ir aprendiendo y vamos a disfrutar más estos momentos que hacemos. Vamos ahora a pedirle a Sami si ella es la primera que nos ayuda con esta diapositiva. Sami, ¿puedes, por favor? Sí, profe. Con gusto. Gracias. ¿Cómo era Jesús? Dios mío, ¿cómo era? Esta pregunta ha sido durante siglos el tormento de generaciones de cristianos. Aún lo es hoy. Sí, sabemos que lo verdaderamente importante no es conocer su rostro. Recordamos aquello de Fray Angélico. Quien quiera pintar a Cristo solo tiene un procedimiento: vivir con Cristo. Y eso es la contemplación, ¿sale? No se trata de ver el rostro de Jesús, sino sentir su divina presencia en nuestra vida diaria. Eso es la contemplación. A veces muchas personas pensamos que contemplar es ver al Señor así tal cual. No, es descubrirlo en su divina presencia en nuestra vida, en nuestro respirar. Y sigamos haciendo esa pregunta, ¿cómo era Jesús? Y vas a ir caminando en la calle y alguien te va a sonreír, vas a pensar, Jesús me sonrió. Hoy en la mañana me tocó participar en la lectura, en la Eucaristía, la primera lectura, y le decía al Señor, gracias Señor por transformar mi corazón con esta nueva alianza. Porque fue lo que trató la lectura de la carta a los Hebreos. Y ahí descubrí cómo es Jesús. Jesús es a todo dar. Y siempre se nos manifiesta. Gracias a tú, Sami. Perdón si se me van sus nombres, porque me concentro tanto en lo que estoy esperando que el Espíritu Santo me ilumine. Vamos con Por Margarita. nada, profe. Margarita, por favor. Bajo el Imperio de Roma.
Jesús no tuvo ocasión de conocerlos de cerca. Ni César Augusto ni Tiberio pisaron su pequeño país, sometido al imperio de Roma desde que el general Pompeyo entró en Jerusalén la primavera del año 63 a.C. Sin embargo, oyó hablar de ellos y pudo ver su imagen grabada en algunas monedas. Jesús sabía muy bien que dominaban el mundo y eran los dueños de Galilea. Jesús lo pudo comprobar mejor cuando tenía alrededor de 24 años. Antipas, tetrarca de Galilea, vasallo de Roma, edificó una nueva ciudad a orillas de su querido lago de Genesaret y la convirtió en la Jesús, nueva capital de Galilea. Su nombre lo decía todo. Antipas lo llamó Tiberíades, en honor de Tiberio, el nuevo emperador que acababa de suceder a Octavio Augusto. Los galileos debían saber quién era su Señor Supremo. Durante más de 60 años nadie se pudo oponer al imperio de Roma. Octavio y Tiberio dominaron la escena política sin grandes sobresaltos. Una treintena de legiones de 5.000 hombres cada una, más otras tropas auxiliares, aseguraban el control absoluto de un territorio inmenso que se extendía desde España y las Galias hasta Mesopotamia, desde las fronteras del Rin, el Danubio y el Mar Muerto, hasta Egipto y el norte de África. Sin conocimientos geográficos, sin acceso a mapa alguno y sin apenas noticias de lo que sucedía fuera de Galilea, Jesús no podía sospechar desde Nazaret el poder de aquel imperio en el que estaba enclavado su pequeño país. Este inmenso territorio no estaba muy poblado. A comienzos del siglo I podían llegar a 50 millones. Jesús era uno más. La población se concentraba sobre todo en las grandes ciudades, construidas casi siempre en las costas del Mediterráneo, a las orillas de los grandes ríos o en lugares protegidos de las llanuras más fértiles. Dos ciudades destacaban sobre todas. Eran sin duda las más nombradas entre los judíos de Palestina. Roma, la gran capital, con 1 millón de habitantes, a donde había que acudir para resolver ante el César los conflictos más graves. Y Alejandría, con más de 500.000 de moradores, donde había una importante colonia de judíos que peregrinaban periódicamente hasta Jerusalén. Dentro de este enorme imperio, Jesús no es sino un insignificante Galileo, sin ciudadanía romana, miembro de un pueblo sometido. Las ciudades eran, por decirlo así, el nervio del imperio. En ellas se concentraba el poder político y militar, la cultura y la administración. Allí vivían, por lo general, las clases dirigentes, los grandes propietarios y quienes poseían la ciudadanía romana. Estas ciudades constituían una especie de archipiélago en medio de regiones poco pobladas, habitadas por gentes incultas, pertenecientes a los diversos pueblos sometidos. De ahí la importancia de las calzadas romanas, que facilitaban el transporte y la comunicación entre las ciudades y permitían el rápido desplazamiento de las legiones. Galilea era un punto clave en el sistema de caminos y rutas comerciales del Próximo Oriente, pues permitía la comunicación entre los pueblos del desierto y los pueblos del mar. Bueno, miren,
ustedes vean esta información, son informaciones muy valiosas, porque a veces uno, cuando lee el Evangelio así sin leer cosas del tiempo de Jesús, uno piensa que Jesús platicó con alguno de los emperadores o eso, y no. No, ellos estaban muy por encima de todo. Pero viene este hombre, Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre, y cambia el sistema de vida. El sistema de vida antes de Cristo era primero yo, luego yo, y enseguida yo, y al último yo. Y Jesús nos enseña que si quieres ser feliz, ama a los demás. Les comparto algo desde mi vida antes de pasar a la siguiente diapositiva. Cuando yo empecé a estudiar para maestro de Biblia ahí en el Instituto Bíblico, hubo un sacerdote salesiano, doctor en Sagradas Escrituras, el padre Jaime Franco, y nos hizo una pregunta. Estábamos viendo el Antiguo Testamento, teología del Antiguo Testamento, y dice, ¿quién quiere ser feliz? Imagínense el memo, según él infeliz, que porque está enfermo, que porque etcétera, etcétera, etcétera. Y el memo es el primero que levanta la mano y dice, yo, porque a mí me gusta siempre sentarme adelante en mis clases. Pues total que el padre me dice, ven, párate. Y estaba lleno el salón ahí donde estamos nosotros, se llenaba hasta atrás. Y hace que todos se paren y me dice, ¿de veras quieres ser feliz, Guillermo? Sí, padre, con todo mi corazón yo quiero ser feliz, paso vengo a la Biblia. Y primero me dice, haz feliz a Maco, era una compañera que se sentaba junto a mí. Haz feliz a Carlota, otra compañera que también es maestra del bíblico ahorita. Y así a cada uno de los que estaban así. Eran como más o menos, no sé, unos 70 alumnos. Y ya voltea y me dice, ¿todavía quieres ser feliz? Cuando hagas felices a todos ellos, vas a ser feliz. Cuando hagas feliz al que te vas encontrando día a día, vas a ser feliz. Y eso es lo que viene a enseñarnos Jesús, que la felicidad está en dar y no en recibir. Bueno, vamos ahora para que vean los caminos que tenía el Imperio Romano. Esta sí la voy a abrir así completa. Y miren, tenemos cada camino tenía un nombre. La vía, voy a empezar de mano derecha hacia abajo. La vía Flaminia, que está como en naranjita. La vía Emilia, que está en rosita. La vía Apia, que está ahí donde dice mar Mediterráneo, que está en blanco. La vía Ignacia, que está como en rojito. Y la vía Sebaste, que está como en verde bajito o azul bajito. Y voy a recorrer los caminos. Miren, empezamos en Roma. Todos los caminos empezaban de Roma. Y iban a ciudades que ellos tenían dominadas. Ahí está. Hasta ahí llega esta vía que es la vía Ignacia. Perdón, la vía Emilia. Ahorita vamos a ir a la vía Ignacia. Acá ya aprendió ahí la vía Apia, junto al mar Mediterráneo. No sé si alcanzan a distinguir. Sí. Ahí está, Iren. Desde Roma hasta un punto que ellos dominaban. Y luego ahora sigue la vía Ignacia. A ver, acá está. La vía Emilia, miren, en moradito. La primera que les presenté me equivoqué, era la vía Aurelia, perdón. La vía Aurelia está en negro, nomás que estoy más ciego que el ciego Bartimeo. Y acá está ya la vía Ignacia, que empieza junto a la vía Apia, y está acá arriba donde está el Mar Negro, donde está Bitinia, Galicia, llega hasta el Ponto. Desde ahí se podían conectar con Frisia, con Misia, con Licaonia. Todas estas ciudades nosotros las vamos a leer cuando leamos Hechos de los Apóstoles o las cartas de San Pablo. Ahí está completa la vía Ignacia,
todos los puntos que conectaban. Y luego vamos a ver ahora la vía Sebaste, que era la que llegaba a Siria, y tenemos esta vía en amarillo, es la vía Maris. Siempre estas vías eran alrededor del mar y se conectaban con algún puerto para atraer más soldados. Ustedes se fijaron ahorita que había 30 cohortes de 5,000 hombres cada uno para dominar así a cada poblado. Pues ustedes creen, llegaban a un poblado de 100,000 personas y llegan 150,000 soldados, pues rápido los dominaban. Y también el Imperio Romano tenía sus vías a través de barcos, y ellos eran los que dominaban todo el mar Mediterráneo, la isla de Chipre, todas estas islas que eran donde ellos llegaban y se conectaban. Nada más para que vean el entramado del Imperio Romano, toda la fuerza que tenía el Imperio Romano. Vamos a continuar, vamos a pedirle a Ale si nos ayuda con esta diapositiva, Ale. Luego les paso esta diapositiva. Es muy valiosa, fíjense, para cuando uno estudia la Sagrada Escritura, porque entiendes que, pues, ¿quién se podía poner contra Roma? Nadie. Por eso, por eso nos decía en una de las diapositivas el padre José Antonio Pago, la que es de él su material, nos decía que de que llegaban. A veces se tenían que parar a enfrentar los ejércitos a alguna rebelión, pero siempre llegaban al punto donde se había manifestado la revolución. Adelante, Ale, por favor. En Nazaret, Jesús vivió prácticamente lejos de las grandes rutas. Solo cuando vino a Cafarnaúm, un pueblo importante al noroeste del lago de Galilea, pudo conocer las vías Maris o Camino del Mar, una gran ruta comercial que partiendo desde Éufrates atravesaba Siria. Llegaba hasta Damasco y descendía hacia Galilea para atravesar el país en diagonal y continuar luego hacia Egipto. Jesús nunca se aventuró por las rutas del imperio. Sus pies solo pisaron los senderos de Galilea y los caminos que llevaban a la ciudad santa de Jerusalén. Miren, a veces muchas personas, muchos escritores han inventado que Jesús fue a Egipto, que ahí aprendió todo lo que sabía. Pues son personas que nomás andan inventando. Esto que les estoy compartiendo aquí son estudios minuciosos de cientos de personas que hicieron este libro de aproximación histórica al Jesús de Nazaret. Para que cuando les quieran vender un librito, les quieran vender una píldora de esas, ya saben, a Jesús solamente lo conocemos cuando estamos en la iglesia, cuando leemos la Sagrada Escritura con la iglesia, y a Jesús lo conocemos cuando descubrimos el dolor del otro. Y entonces, por eso dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, dice, ahorita vemos como en un espejo, pero ya cuando partamos de este mundo veremos a Dios tal cual es, cara a cara. Jesús siempre va a ser un misterio, la persona divina de Jesús va a ser un misterio. Y ante el misterio de Dios, al hombre lo único que le queda es lo que hicimos en este momento, nuestra pequeña contemplación que Dios nos dio, ponernos de rodillas. Y si quieres conocer a Jesús, dile, quiero conocerte, pero quiero conocerte para servir más a los demás. Acuérdense que al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Adelante, Ale, por favor. Para facilitar la administración y el control de un territorio tan inmenso, Roma había dividido el imperio en provincias rígidas por un gobernador que era el encargado de mantener el orden, vigilar la recaudación de impuestos e impartir justicia.
Por eso, cuando aprovechando las luchas internas surgidas entre los gobernantes judíos, Pompeyo intervino en Palestina. Lo primero que hizo fue reordenar la región y ponerla bajo el control del imperio. Roma terminaba así con la independencia que los judíos habían disfrutado durante 80 años gracias a la rebelión de los macabeos. Galilea, lo mismo que Judea, pasaba a pertenecer a la provincia romana de Siria, era año 63 a.C. Y por eso cuando viene Jesús, por eso ellos esperaban un Mesías libertador. Y por eso miren, cuando Juan Bautista ya está en la cárcel, y esto está en la Biblia, capítulo 11 del Evangelio de Mateo, le manda a preguntar Juan Bautista a Jesús con sus discípulos, le dice, ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Porque el Mesías que ellos esperaban era como el Moisés, que con plagas, que con el poder de Dios arrasó con el imperio egipcio. Y este Jesús viene a enseñarnos que no es cierto, que la violencia no se acaba con la violencia. La violencia se acaba cuando tú y yo aprendemos a amar al otro, a respetar al otro, a hacer al otro lo que yo quiero que él me haga a mí. Voy a compartirles la última de hoy. Dice, los judíos de Palestina pasaron a engrosar las listas de los pueblos subyugados que Roma ordenaba escribir en los monumentos de las ciudades del imperio. Cuando un pueblo era conquistado tras una violenta campaña de guerra, la victoria era celebrada de manera especialmente solemne. El general victorioso encabezaba una procesión cívica religiosa que recorría las calles de Roma. La gente podía contemplar no solo los ricos, los ricos regalos, las ricas ganancias, eso es lo que quiere decir espolias de la guerra, sino también a los reyes y generales derrotados que desfilaban encadenados para ser ejecutados. No sé si ustedes vieron la película del Gladiador. Al principio de la película, cuando conquistan una tierra, llegan y toda la gente les aplaude y bravo, y llevan a todos así encadenados. ¿Para qué? Para darles chicharrón, para matarlos. Y aparte, ¿qué creen? Los dioses que ellos conquistaban, los agarraban y los metían a la cárcel de los romanos. Igual que los babilonios. Los babilonios, más o menos año 600 años antes de Cristo, conquistaban las ciudades y agarraban en los templos y se llevaban las figuras de los dioses y según ellos los metían en la cárcel para enseñarles que ellos eran más poderosos que los dioses babilónicos, eran más fuertes que los dioses del pueblo que habían conquistado. Debía quedar patente el poder militar de los vencedores y la humillante derrota de los vencidos. La gloria de estas conquistas quedaba perpetuada luego en las inscripciones de los edificios, en las monedas, la literatura, los monumentos y sobre todo en los arcos de triunfo levantados por todo el imperio. Se conocen más de 300 arcos de triunfo. El más famoso y significativo para nosotros es sin duda el arco de Tito, en el centro de Roma, donde se ensalza la victoria de este general romano que destruyó Jerusalén en el año 70. En el año 70 después de Cristo, este general destruyó la ciudad, se llevó a muchos presos y destruyó completamente la ciudad. Y por eso en el Evangelio nuestro Señor dice, ven esto, no quedará piedra sobre piedra. Pues, ¿con qué se quedan? Como dice mi amiga Samantha en su programa, ¿qué te llevas esta tarde? Yo me llevo a aprender a conocer a los personajes y compararme con ellos, sus vidas, sus reacciones, para lo bueno aprender, porque hay personajes que nos enseñan muchas cosas buenas, pero también a desechar las cosas malas y descubrir las cosas que no son positivas en cada personaje. Eso es lo que yo me quedo. ¿Con qué te quedas tú, Margarita, por favor? Yo me quedo con conocer a Jesús, debo conocerlo poco a poco para poder entenderlo y asimilarlo en mi vida y encontrarme con él, sentir su presencia cada día
con el que me encuentre en mi caminar, pues. Gracias, Margarita. Dios te bendiga. Ah, Sammy, ¿con qué te quedas, Sammy? Gracias, profe. Me quedo con ser como Cristo de una sola pieza. Esforzarme por ser de una sola pieza. Gracias, Sammy. Gracias, profe. Ale, ¿con qué te quedas, Ale? Yo me quedo con no desanimarme y seguir viendo en los demás a Jesús y sobre todo en mí misma. Muchas gracias, Ale. Adriana Hernández, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con qué haría Jesús en mi lugar. A veces, pues en diferentes situaciones que mi reacción pues no va a ser la mejor y detenerme un tantito y pensar qué haría Jesús en mi lugar. Muchas gracias, Adriana. Brenda, Brenda, no sé si pueda, porque me dijo que estaba trabajando y que se iba a conectar y nos iba a escuchar. Ángela, ¿con qué te quedas, Ángela? Por favor. Sí. Yo me quedo con esta frase que usted dijo, que el amor lo transforma todo. Así Mm, es. El día que aprendemos a amar, Ángela, como Dios nos ama, todo se transforma a nuestro alrededor. Gracias, Ángela. Dios te bendiga. Y Dios las bendiga a todas, ¿eh? Almadelia, ¿con qué te quedas, Almadelia? Yo me quedo con, si quiero ser feliz, ama a los demás y que la felicidad no está en dar, sino en recibir. Y también le doy gracias por esta contemplación que sí me llevó al alma. Muchas gracias. Dios los Bendito, bendiga. bendito sea Dios, que el Espíritu Santo es el que actúa cuando nosotros estamos disponibles, ¿sale? Nosotros, Sí, voy a decir algo. Decía una tía mía, en paz descanse, flojito y cooperando, dice, así es la vida. Y con Dios sí, igual, flojitos y cooperando. Gracias, Almadelia. sí. Muchas gracias. Rebeca, ¿con qué te quedas, Rebeca? Me quedo con que siempre que hay que hacer las cosas, hacerlas y no lavarnos fácilmente las manos y decir no me toca o yo no sé o no puedo, sino hacer las cosas de buena voluntad y darse uno su tiempo y todo lo que se debe de hacer. ¿Sí? ¿Quién es? Gracias, muchas gracias. Dios te bendiga. Dice Brenda Padrón, yo aprendí que los judíos escribían con la mano izquierda y los personajes que se mencionaron. Carmelita, ¿con qué te quedas? Gracias, Brenda. Yo me quedo que, por ejemplo, ahora que hubo tantas lecturas, cada personaje, ¿cuántos personajes intervinieron en toda la vida antes de Cristo y después de Cristo? Y que de alguna manera nos dejan mensajes y para que tomemos lo bueno y lo malo y conocer tantos personajes tan importantes que fueron en la vida de Cristo antes y después. Y también me quedo con el gusto de que estoy viendo que somos 11 participantes. Me da mucho gusto. Yo creo que este grupo, ojalá que permanezca. Me da mucho gusto que tenemos tantos compañeritas nuevas. Gracias, Carmelita. Pues es el Señor y la promoción que Samantha nos ha ayudado Órale. de ponerlo en sus redes. Ella que Somos un equipo, profe. sí, pero fíjate, yo estoy muy agradecido con todas, pero con Sammy digo, híjole, esa Sammy, ojalá y un día aprenda a ser como Samantha Mesina. Y yo como tú, profe. No, bueno, ahí vamos. Gracias. Oye, profe, Mande usted. quiero contarles algo brevemente. Ya Adelante. ven que tengo COVID y dice mi hija hace un momento, llega y me va a abrazar y le digo, hija, recuerda que tengo COVID y me dice, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Ah. No, pues me desarmó y me abrazó. Entonces estamos sembrando, profesor, gracias. Gracias a ti, Samantha. Oh, qué linda, muchas gracias. La verdad que te ha dado resultado y ojalá que a seguir adelante, ¿verdad? Promoviendo estos cursos tan interesantes y tan bonitos
También el de San Pablo es una cosa maravillosa, la que tenemos los jueves a las 10 de la noche. No, es un curso muy bonito que también se lo recomendamos. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has dado a cada uno de nosotros y les vas a dar a las personas que vean las repeticiones. Bendícenos a todos y guíanos con la fuerza de tu Espíritu Santo. Y te decimos todos juntos, Padre nuestro, que estás en el Padre cielo. nuestro, Estás en el Padre cielo. nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. santificado sea tu nombre. Venga Venga a a Venga a nosotros tu nosotros tu reino. reino. Hágase tu Hágase Haga tu voluntad voluntad en la en la tierra como en el tierra cielo. como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan de pan de cada cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, como ofensas, también como también nosotros nosotros perdonamos a los perdonamos a que nos los que nos ofenden. ofenden. No nos No dejes nos caer dejes en caer la en la tentación y tentación líbranos y de todo líbranos de mal. todo mal. Amén. María, Madre de Gracia, Tiene el Madre de micrófono Misericordia. cerrado. Sí, gracias, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, muerte, ampáranos, ampáranos, Gran Gran Señor. Señor. Gran Señora. Primeramente, Dios, si estamos vivos, nos vemos el lunes, si Dios quiere. Si Dios nos lo Gracias. permite, claro que sí. Gracias, Buena profe. tarde, bonito fin de Buenas semana. tardes. Gracias, igualmente Igualmente. para todos. Hasta el lunes si Dios nos da licencia. Así es. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, Gracias, maestro. Adriana. Gracias, Adriana. Dios las bendiga a todas. Adiós, Lupita, Brenda, Padrón, gracias. Gracias, Almadito. Dios Gracias lo a los bendiga. orantes. Muchas gracias. Buena tarde, con permiso. Gracias. Gracias, Lupita.